Hacer, por favor. Muy bien. Entonces, pues ya está grabando y para mejorar la recepción de muchos de ustedes y también mi ancho de banda, pues voy a apagar mi cámara, ¿sí? Para que tengamos mejor recepción y emisión en el Internet. Entonces, les decía que vamos a hacer más ejemplos. Les voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a ver diferentes tipos de datos que maneja Java, ¿no? Entonces, pues esta va a ser una clase pública. ¿Cómo les gustaría que se llamara esta clase pública? Vamos a llamarle tipos de datos, ¿no? Que usa Java. Voy a declarar una cadena. También voy a declarar una variable de tipo entero. También voy a declarar uno de tipo doble. ¿Sí? De tipo doble. Recordarán ustedes que los identificadores, así como en C, tienen reglas para declararse. Puede ser en Java, se puede utilizar el guión bajo al inicio para declarar una variable y también el gatito, ¿no? Me parece, para declarar una variable, ¿sí? Después del guión bajo puede haber mayúsculas, minúsculas, números, lo que ustedes quieran. Minúsculas. Yo había dicho que lo voy a llamar cat de cadena, ¿no? Vamos a ver cómo se pueden leer desde el teclado estos tres tipos de variables. Variables de tipo cadena, variables de tipo entero y variables de tipo doble, ¿sí? Bien, entonces recordarán que necesito yo un objeto de la clase scanner. Este objeto le voy a llamar SC, lo igualamos a la palabra reservada new e indicamos que el argumento del constructor de escáner pues va a ser una entrada al sistema. ¿Sí? Para utilizar esta clase debo yo agregar un paquete. Para agregar el paquete escribo import espacio java.util.scanner. Con esto ya voy a poder utilizar la clase scanner y todos los métodos que contenga. ¿Sí? Entonces le voy a pedir al usuario que me ingrese una cadena. Ingresa una cadena. ¿Sí? Bien. Y pues esa cadena va a ser igual a la invocación del método siguiente por parte del objeto escáner. ¿Sí? Así de simple, ingreso yo una cadena desde el teclado. Ahora voy a ingresar un dato de tipo entero. Entonces le voy a poner, dame un entero, ingresa un entero. Aquí va a cambiar el método, ya no va a ser next, ahora va a ser nextInt, para leer un dato de tipo entero. Por último, le voy a pedir un dato de tipo doble, ingresa un doble. ¿Sí? Y pues ya no se va a utilizar ni next ni nextInt, ahora se utiliza nextDoble. Para imprimirlos, pues también es muy sencillo. Vamos a utilizar igual system.out.println y necesitamos aquí concatenar. La cadena es, ya habíamos visto, me parece que para concatenar utilizamos el operador más. Este me va a concatenar. Entonces, concateno la cadena es con la cadena car. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para el número entero.
Voy a imprimir en pantalla, voy a poner el número entero es. Y en vez de cat, pues sería entero, ¿no? Le llamé entero. Lo mismo para el número doble. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le debo de llamar a este archivo? Tipos. ¿Tipos qué? Punto Java. Tipos.java. Tipos.java, muy bien. Compilamos a tipos. Le puse mayúscula, ¿verdad? Sí. Y tengo un montón de errores. 35 errores nada más. Vamos a ver Me el primero. faltó, no sé si es esto de la clase principal, ¿no? Claro, pero no es clase, oiga. Es función. El método Public. principal, ¿verdad? Sería public static void main string args. Listo. Ay, cerré la ventana, qué burro. Tipos.java. Dice, error. Variable no estática, no puede ser referenciada bajo un contexto estático. ¿Qué más me faltó? Díganme ustedes. Poner el objeto antes del nombre de cada variable. Así es, necesito yo un objeto, ¿verdad? Necesito referenciarlo con un objeto. Entonces, pues instancio el objeto a través del constructor, instancio el objeto de la clase tipos utilizando el constructor. Entonces, ahora sí, t.cadena va a ser igual a t.entero va a ser igual a t.doble va a ser igual a, y también para imprimirlos, t.cadena va a ser igual a t.entero va a ser igual a, y t.doble también. ¿Sí? Compilamos. Y listo, ya no tiene errores. Ahora vamos a ejecutar Java sin la C y el nombre del archivo. Ingresa una cadena. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Anoche te llamé. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Ingresa un entero. Y me botó. Me sacó del programa. ¿Quién me puede decir en qué está mal el programa? La aplicación. Necesito que ¿por qué no me leyó toda la cadena? ¿Por los espacios? Por los espacios, pero pues debería, ¿no? Creo Yo que puse sí. una palabra y la palabra sí la leyó bien. Entonces, ¿qué les parece si le ponemos next? ¿Por qué no utilizamos el método constructor? No, sí está el método constructor. Mira, aquí está. El método constructor. Next. Entonces, para que lo recuerden, next lee palabras, ¿verdad? Vamos a ver qué hace si le ponemos next línea. Compilamos. No tiene errores. Y ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Ingresa un entero. Ingresa un doble. Y ahí están.
¿Sí? Entonces, next, así solito sin el line, solamente va a leer una palabra. Next line, toda una línea. ¿Sí, compañeros? Fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Profesor, ¿podría repetir? Es que se me cortó un poco. Sí, cómo no. Lo que vimos en el ejemplo fue que next, sin el line, solamente lee una palabra. Pero si yo le pongo line, va a leer toda una línea. ¿Sí? ¿Sí, compañero? ¿O ya se le volvió a ir? Gracias. Ahorita que pregunto sí o no, pueden utilizar los botones en donde se encuentra el tablero de participantes. Ahí pueden ustedes poner sí, no. También pueden dar manita arriba, manita abajo, aplaudir, alzar la mano, creo también. ¿Podría regresar un Otras poco cosas. al código? Claro, aquí está el código. Ahí está completo. ¿Listo? Ya, ¿Podría muchas subir un poquito? gracias. Falta lo de importar Java onto the scanner. ¿Lo puedo ver mejor? Claro. Gracias. Listo. Sí. Me imagino que ustedes están haciendo al mismo tiempo el programa, ¿verdad? Bueno, los programas. Sí. Por eso Sí, pero va necesitamos, muy rápido. por eso necesitamos ir más lentos, ¿verdad? Sí. Bueno, un poco menos rápido. Ay, si escribo bien lento. Sí que nos pase el código. Lo que pasa es que copio y pego. Y aprovecho eso. Bueno, este que está sencillo, pues sí se los podría pasar. Ahí lo tienen en el chat. ¿Listos? Bueno, en lo que abre el NetBeans. A ver, ahí va, miren. En lo que abre el NetBeans pueden analizar el código, quizás hacer una pregunta. ¿Listos? Espero que sí. Sí, profe. Entonces, repasando, para utilizar el NetBeans, pues necesitan ustedes crear un proyecto. Ahorita que se destrabe. Es lo malo de este IDE, ¿no? Que de repente se tarda. Entonces van a crear un proyecto. Le voy a llamar, bueno, va a ser de Java aplicación. Le voy a llamar clase 07 del 10. Listo. Dentro de este proyecto voy a crear un archivo de Java con este método principal y siguiente. Se va a llamar calculadora. Calculadora. Listo.
Bien. Díganme, ¿qué atributos podría tener una calculadora? Botones. Botones, Una pantalla. Pantalla. Números. una pantalla, números, operandos, ¿verdad? Vamos a obtener dos operandos de tipo doble, X y Y. Ahí está, X y Y. ¿Qué métodos podría tener una calculadora? La Sumar. suma. Restar. Sumar, muy bien. Sumar, pues de una vez vamos a definir sumar, ¿no? El método sumar simplemente me va a retornar ¿qué cosa? Pues X más Y o tus variables. X más Y. Puede ser X más Y. ¿Sí? Y aquí dice que tengo errores. Aquí me hace falta pues decir que va a devolver un dato de tipo doble, ¿no? Y por supuesto que aquí me falta una llave. Es bastante útil en este aspecto utilizar un IDE, porque pues No, así como no voy también le escribiendo, falta ¿eh? no también falta dentro de public double los valores que entran. No, lo que pasa es que a este método lo va a referenciar un objeto y este objeto ya va a tener los atributos X y Y. Esta X y Y la va a tomar de los atributos del objeto que invoque al método sumar. Ahorita que lo escribamos, a lo mejor lo ve un poco mejor. Entonces, pues otro método puede ser restar, ¿verdad? Simplemente restamos. Otro, ¿les gusta multiplicar? Sí, está bien. Muy bien. Otro, que fuera dividir. Dividir. Listo. Con esos, ¿no? Bien, entonces, en el método principal, pues, ¿qué me falta por hacer? Tener, por supuesto, mi objeto de la clase Scanner, que es el que nos va a permitir leer desde el teclado. ¿Sí? Y aquí inmediatamente me dice que algo está mal. Entonces, me va a decir que lo que me falta es importar el paquete y automáticamente yo le doy un clic y dice agregar el paquete java.util.scanner. Le doy clic ahí y en automático me genera el código en donde estoy importando el paquete Scanner. Qué padre, ¿no? También voy a crear un objeto de la clase calculadora para que pueda yo utilizar los métodos correspondientes. Ahí está, C. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que escribimos? Escribimos en pantalla. Un letrerito que diga, dame un número, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me falta aquí en la línea 13? Eso no Las debería estar comillas. haciéndolo dentro del, Yes. dentro de la principal. Sí, esto debe estar dentro del método principal. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, entonces el objeto c.x va a ser igual a sc. Siguiente es un dato de tipo doble, ¿verdad? Lo declaramos como doble. Entonces puedo seleccionarlo aquí. Me ofrece una lista. Al yo poner un objeto y el punto, me va a ofrecer una lista, el NetBeans me ofrece una lista de los posibles métodos que puedo utilizar con ese objeto.
Dame un número. Dame otro número, le voy a poner. Dame otro número. Y este, por supuesto, lo almacenamos en Y. ¿Sí? Ahora vamos a imprimir en pantalla un letrerito que diga la suma es. Y lo concatenamos a lo que me retorne el método sumar. Pero recuerden que el método sumar no es estático. Entonces, pues debe de estar referenciado a un objeto. Entonces pongo C.sumar. C, como pueden ver, tiene el atributo asociado X y el atributo asociado Y. Entonces, el método sumar va a poder tener acceso a X y a Y, a los del objeto C, por supuesto. Lo mismo hacemos para la resta. Para la multiplicación. Profe, ¿es C por lo por el método constructor, por el calculador es igual a C new calculadora? Sí. Aquí le puse C. Entonces, pues debe de decir C donde yo lo quiero ocupar. Ah, ok, gracias. Déjeme hacerlo más grande. ¿Qué no se puede hacer más grande? Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí. Bien, entonces, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Y este tiene errores, este código. Vamos a irlos corrigiendo. Como pueden ver, pues ya no hay ningún error. Ah, no, no es cierto, les mentí, no tiene errores. Ya no necesito convertir. Vamos a ver la ejecución. A ver qué ocurre. Un número. 8.23. 8.23. Ah, caray. Ah, es que le puse coma en vez de 8, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Le Sí, puse se ve. coma en vez de punto. Va de nuevo. 8.23. ¿Otro? 4. Y ahí está. La suma es 12.59, la resta es 3.87, la multiplicación 35.8828, la división 1.88, 76, 14, todo eso. ¿Sí? ¿Dudas de este sencillo ejercicio? Pues no, profe. Nada más en el último, hasta abajo, ¿cómo hizo las funciones estáticas o eran? Son normales, no son estáticas. Como no son estáticas, pues necesito yo a un objeto para poder utilizar los métodos. El objeto acá está, se crea en la línea 11, se instancia en la línea 11. Y pues con este objeto ya puedo invocar al método en la línea 18, 19, 20 y 21. De aquí es de donde saca los valores de X y de Y. Como lo está tomando C, pues de ahí toma los valores X y Y, el método sumar. Sí, Si más o menos. fuesen estáticas únicamente tendríamos que, ¿cómo se diría? Declararlas en el main. Si fuesen estáticas, que usted le pusiera aquí static.
ya no tendría usted que poner este valor, este objeto, ¿sí? Pero ahí no te reconocerían X y Y, ¿o sí? Exactamente, ya no reconoce X y Y. Lo que habría que hacer es dárselas como argumento, ¿no? Por ejemplo, 3, 2. Doble X y doble Y, ¿sí? Con esto, ok. pues ya las reconoce. Pero estas X y Y no son los mismos que estos de aquí, que estas X y Y. No son los mismos. Ajá. Estos Al- son atributos. Entonces, al ser si los ponemos estáticos, no, el usuario no puede meter esos datos, ¿verdad? Sí, sí puede. Sí se los puede dar. Igual se los pide, ¿no? Dame un número, dame otro número. Y nada más las declara, las asigna a variables locales de Pero, main. ¿Pero qué? o ¿Pero sea, qué, compañero? sí se las pide, pero no las va a no las va a utilizar, ¿no? Va a tomar el 3 y el 2 que usted le... Ah, no, sí, o sea, faltan aquí más cosas. Por ejemplo, pues vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Porque tienen la duda. Pero eso pues ya no sería orientado a objetos. Vamos a poner doble A y B, ¿no? Doble A y B. Dame un número. Entonces, aquí va a ser A y aquí va a ser B, ¿sí? Aquí sería A y aquí sería B. ¿Sí o no? Voy a comentar por el momento estas de aquí. Y vamos a ejecutar. Dame un número. 3.2. Dame otro número. 445.21. La suma es 48,41. ¿Sí? Aquí lo que utilicé fueron variables locales. Las variables locales no alcanzan a ser un atributo. No son un atributo. Simplemente son variables que podemos utilizar como apoyo para algún proceso dentro de una función. Pero no son atributos. Con las variables locales podemos trabajar los métodos estáticos, ¿sí? Pero no son atributos, son variables locales a esas funciones. ¿Sí, compañeros? Sí. Sí. Sí, Muy bien. Ay, alguien llegó. Qué susto. ¿Se oye cuando alguien llega o no? No. ¿No? Ah, qué bueno. ¿No hay dudas entonces? ¿Seguros? No, profe. No. Muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Aquí lo voy a hacer en NetBeans. Igual esta clase va a tener método principal. Se va a llamar... ¿Cómo será bueno llamarlo? Promedio. Vamos a promediar. La clase promedio. ¿Qué atributos podría tener un promedio? ¿Cuál? Calificación. La Sí, las calificaciones. calificación. Muy bien, la calificación. ¿Qué otro? Total de trabajo, no sé. asistencia. Calificación. Pues vamos a ver si ahorita nos hacen falta más. Por lo pronto dejemos en calificación. ¿Sí? Me voy a traer del otro código esta línea. La del escáner. Y pues ya se importa, ¿no? Luego
el paquete java.util.scanner. Entonces, ¿qué ciclo quieren usar para recoger todas las calificaciones? ¿Un for? Muy bien, entonces con un for le debo preguntar al usuario ¿cuántas calificaciones tienes? Porque si recuerdan, con el for pues necesitamos saber hasta dónde se va a cumplir el ciclo, ¿verdad? Entonces con un ciclo for desde igual con 0 y menor que ¿quién? Ah, pues lo que pasa es que no hemos... que n, ¿verdad? Entonces necesitamos declarar una variable entera n. Y esta, pues la vamos a leer desde el teclado. N va a ser igual a sc.siguiente entero. Siguiente entero. Entonces, desde igual con 0 y menor que n. ¿Qué más? Faltó una D en public class promedio. Digo, falta una ¿Faltó una qué? D. Ah, sí. Gracias. Pero el ¿Menor que programa quién? está guardado sin O nombre. lo guardó también con el mismo nombre, entonces eso también va a afectar, ¿no? Sí. Sí. Miren, incluso aquí ya me lo está diciendo, ¿no? Dice, la clase promedio es pública, debe ser declarada con el mismo nombre de la llave. Entonces le doy clic y le digo que me lo renombre. Y ya me renombre el archivo. Ya los dos se llaman promedio. ¡Oh! ¡Qué padre!, ¿no? Bueno, tal vez no. Está Bien. muy útil. Sí, está útil, la verdad, sí. Ahora sí, ¿cómo le hago? Le pido al usuario que me dé... Ingresa las calificaciones. Ok. Entonces, fíjense otro truco. Si yo escribo C-O-U-T y luego el tabulador, ingresa las calificaciones. Bueno, ingresa la calificación. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir eso? Le puse S-O-U-T y tabulador. Y se escribe solito todo. System.out.println. Ingresa la calificación. Entonces, la calificación sí es un atributo, ¿verdad? ¿Sí? La calificación es un atributo. ¿Ok? Entonces, pues voy a necesitar, por supuesto, un objeto de la clase promedio. Lo voy a llamar P. Promedio. ¿Qué me falta en la línea 12? New, ¿no? El new. New, muy bien. Ahora sí, ingresa las calificaciones. Se llama cal y mi objeto se llama p. P.cal va a ser igual a sc.siguiente doble. ¿Sí? Ahí está, siguiente doble. Ya la leyó, ahora ¿qué le hago? El método. Ya se cerraron las llaves. Necesito, pues, irlo acumulando, ¿verdad? Entonces, suma va a ser igual a ¿quién? A suma más p.cal. ¿Sí? Aquí también es como en C que le puedes poner suma más igual y ya no necesitas escribir suma. Sí, es igual. Totalmente igual. Aquí dice que suma es entero y cal es doble. ¿Sí? Entonces, incluso eso también me lo va revisando NetBeans. Lo declaramos doble suma y se desaparece el error. Ya estoy sumando dobles con dobles. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Yo no sé por qué a los que no les gusta, aún no les gusta. Pero a lo mejor les va a terminar gustando, ¿no creen? Profe, aquí es igual también en C que si nada más tenemos dos líneas, ¿no es necesario abrir las llaves?
Es correcto. Nada más que aquí en for, pues sí es más de 2 líneas, ¿no? Y esto también, lo que mencionaban, más igual a pcal. ¿Sí? Ya fuera del ciclo for, pues necesitamos calcular el promedio. También vamos a ponerlo como una variable local a main. Promedio. Y después del ciclo for, promedio va a ser igual a suma entre quién? Entre n. Entre n, muy bien. Suma entre n. Y listo, pues vamos a ejecutar. Profe, ¿no falta imprimir el promedio? ¿No lo imprimimos? Dame un número. Ah, caray, pero esta no es, esta es el anterior. Ah, sí, cierto, nos falta imprimir el promedio. Tiene usted razón. Pues imprimámoslo, ¿no? El promedio es promedio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, como vieron, si yo le doy el triangulito, me va a ejecutar el de la calculadora. Voy aquí a mi lista y le pongo correr archivo. Y aquí estaría la ejecución de promedio. ¿Cuántas calificaciones tienen? 5. 5 calificaciones. ¿Me las van dando? 10. 10. 8. 8. 3. 3, algo más real, muy bien. 7.5. 7.5. ¿Qué otra? 6. 6. Y ahí está 10. el promedio. Es 6.9. ¿Sí? Sencillo, ¿no? El programa. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No. Muy bien. Entonces, vamos a hacer parejas o tríos. ¿Qué prefieren? ¿Parejas o tríos? ¿Tríos? Tríos. ¿Tríos? Quisiera. Bien, vamos a poner en tríos. Tríos o parejas. Algunos van a tener la mala suerte de quedar en pareja y otros en tríos. Entonces, de aquí a las 6, 20 minutos nada más, van a realizar la siguiente aplicación. Una muy sencilla, así. Bien, entonces, reiniciamos la grabación. Lo que hemos hecho fue declarar 3 atributos dentro de una clase que llamamos polinomio. Estos 3 atributos nos van a significar los coeficientes de x cuadrada, de x y de c. ¿Sí? Estos son atributos de la clase polinomio. Después se creó un objeto, se realizó una instancia de la clase polinomio, se llamó P. ¿Sí? Lo demás es lo mismo, se declara el lector para poder leer los valores. Le solicitamos al usuario entonces estos coeficientes A, B y C. Ahora vamos entonces a crear un objeto que se llame resolver, un método que se llama resolver. Este método resolver, necesito aquí yo definir si va a devolver un valor o no. Le voy a poner que no. ¿Por qué? Pues porque como ustedes saben, se tienen 2 raíces y no puedo pues retornar 2 valores, ¿no? Entonces, resolver va a imprimir en pantalla los resultados de las 2 raíces.
Bien, entonces, ¿qué hago primero? Sería el return, ¿no? Crea una variable D, ¿no? Para el discriminante. Perfecto, vamos a declarar una variable. Esta variable es local al método resolver, se llama D. Y la vamos a tener que calcular, ¿verdad? ¿D a qué va a ser igual? Al discriminante. A B cuadrada menos 4AC. 4AC. 4A por C. Muy bien, ahí está el discriminante. Perfecto. Luego, pues voy a evaluar, ¿verdad? Ese discriminante. Si D es ¿qué? Igual a 0. Primero quieren igualar con 0. Si D es igual con 0, ¿qué pasa? Podemos imprimir un letrerito en pantalla que diga la raíz es, ¿y a qué es igual la raíz? A Cero. menos B. Menos B. Menos B. Menos B, ¿qué más? Entre 2, ¿no? Entre 2. 2 por A. Ah, Ah, sí, 2. ¿Sí? Muy bien. Si no, pues podríamos decir, ¿qué les parece que primero manejamos cuando sean complejas, ¿no? Las raíces. Si D es menor a 0, escribimos un letrerito en pantalla que diga las raíces Híjole, eso está muy difícil resolver. son complejas. Pues nada más le vamos a indicar que las raíces son complejas, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a hacer. Nada más vamos a decir que las raíces son complejas. Si el determinante, el discriminante no es menor que 0, vamos a evaluar cuando sea menor a 0 y ahí sí, la raíz es menos b entre 2a. Menos b entre 2a. Y si no, ¿a qué va a ser igual las raíces? Vamos a poner la raíz 1 es, y aquí tendríamos que poner, ¿qué pongo? ¿A qué sería igual? Menos B Menos entre b, 2 por A. no. Menos b más la raíz cuadrada del discriminante, ¿sí? Yo voy a poder utilizar funciones de otros paquetes. Aquí, por ejemplo, pongo mat. Y voy a buscar sqrt. Aquí está. Raíz cuadrada de un número. ¿Qué número? Pues el del discriminante. Entonces, menos b más la raíz cuadrada de 4 sí, ¿no? De b cuadrada menos 4ac. Y todo esto ¿entre cuánto? 2A. Entre 2A. Entre 2a, muy bien, entre 2a. ¿Sí? Esa es una raíz y la otra raíz pues sería lo mismo, pero con más, ¿cierto? Con menos, perdón. Con menos. Y ahí están las dos raíces. La raíz 1 y la raíz 2. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El paquete mat lo pone automáticamente en NetBeans Sí. o ya viene por defecto? Ya no es necesario incluirle. Si usted pone mat, ya va a poder utilizar todos los métodos que contenga la clase mat. ¿Sí? Por ¿Y si ejemplo, tenemos terminal? Y si tenemos terminal, igual. Nada más pone mat y puede utilizar las funciones sin necesidad de importar nada. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, ¿qué métodos hay? Pues está el valor absoluto, la tangente, el coseno, la exponencial, el logaritmo, obtener un máximo o un mínimo, ¿cómo se llama esta? La potencia, obtener un número aleatorio, el seno, ya dije tangente, entre otras. ¿Sí? Tiene bastantes.
Entonces, ¿qué les parece si ejecutamos o me falta algo? ¿Me falta algo? Le falta Usar el llamar método, ¿no? al método resolver en la función principal. Muy bien. Entonces sería p.resolver. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Polinomio. Polinomio lo voy a ejecutar. Y pues está compilando. Listo, ya está. Programa resuelve polinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Dame A. Denme una A. Un número 32. 32. Número para B. Menos 5. Menos 5. Para C. 6. 6. Las raíces son complejas, por supuesto, ¿verdad? Con esos números, las raíces son complejas. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y voy a poner, ¿qué les parece? 1, 0 y menos 1. ¿Cuáles serían las raíces? 1 y menos 1, ¿no? 1 y menos 1. 1 y menos 1, ¿no? Porque es una de... Es correcto, compañeros. La raíz 1 es 1, la raíz 2 es menos 1. Listo. Ya ven, estaba bien fácil, ¿a poco no? Un poquito. Es que no pensó las cosas como yo, profe. Gracias. Sí, estaba sencillo, realmente. ¿Hacemos otro? Puede mandar el método código al... ¿A dónde? ¿Al chat? Sí, por favor. Listo, ahí está en su chat. Perfecto, muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a sumar dos números complejos. Le vamos a llamar complejos. A mi clase compleja. Ahí está, mi clase compleja. Díganme qué atributos podría tener un número complejo. Parte imaginaria. Ajá. Y parte real. Exacto, muy bien. Una parte imaginaria y una parte real. Muy bien. Listo. En el método estático, en el método principal, perdón, si a ustedes se les llegara a olvidar escribir el método principal, pues ponen public static void main y el tabulador y les aparece el método principal. Ponen PSVM, ¿sale? Bien, entonces aquí vamos a crear un objeto de la clase scanner, pero pues, ¿qué me parece que me lo traigo de acá, no? Lo voy a copiar del otro código para no escribirlo. Y me importa útil.scanner, ya casi en automático, nada más le tengo que decir que sí. Eso es trampa. Ustedes lo escribieron, ¿verdad? Seguramente. Por eso se tardaron y no lo alcanzaron a acabar. Bien, entonces vamos a crear un objeto de la clase complejos C1 igual a new. Complejos. Ay, complejos. Y también vamos a crear un segundo objeto, porque pues son dos números, ¿no? Los que vamos a crear. Complejos 1 y complejos 2. Bien, entonces le tengo que pedir al usuario, ¿cierto? Los datos. ¿Sí o no? Sí.
le voy a pedir, dame la parte real del número 1. Y pues voy a leer la parte real del número 1. Aquí está. Si yo nada más pongo C1 punto, me aparece todo lo que yo puedo asociar a mi objeto. En este caso me van a aparecer los dos atributos. Entonces elijo la parte real. C1 punto real va a ser igual a SC punto siguiente doble. ¿Sí? Si se fijan, casi ni escribo. Nada más completo. Después voy a pedir la parte imaginaria de este número 1. Dame la parte imaginaria del número 1 y voy a seleccionar a la parte imaginaria, el atributo IM. Lo mismo hago para el número 2. ¿Sí? Dame la parte real del número 1, dame la parte real del número 2. El número 2. Y aquí tendría que cambiar a 2, ¿verdad? Listo. Entonces, voy a imprimir en pantalla. ¿Qué cosa? La suma de los dos números complejos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la suma es. Recordarán que se imprime una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Entonces, pongo aquí la suma es y pego la suma de C1 punto real más C2 punto real, ¿sí? Y todo esto entre paréntesis para que no solamente se concatene, sino que se sume. Más, voy a poner más, a concatenar el símbolo más como tal, y a concatenar C1 punto imaginario más C2 punto imaginario. Todo esto también entre paréntesis, para que no solamente se concatene, sino se opere. ¿Sí? Listo, ya quedó. Vamos a probarlo, vamos a ver si hay... ¿Y no va a concatenar la ¿Eh? ¿No va a Perdón. concatenar la I para que aparezca como imaginario? Ah, sí, por supuesto, tienes razón. Vamos a concatenar la I. ¿Así? ¿Así la quiere? Sin albur, sí. Sí, claro que sin albur, compañero. Yo no hago esas cosas, por Dios. Y ahí está, se está ejecutando. Dame la parte real del número 1. ¿Un número? 6. 6. Imaginaria del número 1. Y. ¿Cuál? 1. Menos 3. Menos 3. No sé, 8, lo que sea, ¿no? Y ahí está. La suma es 3 más 9i. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Perfecto. A la primera y sin errores. Ustedes también podrían imprimir de la siguiente manera. Ahí. Vamos a poner, en vez de LN, voy a poner F. Pongo un salto de línea y pues ya escribo la suma es % F más %F I. Y entonces pues ya aquí pondría las operaciones. Ya ni siquiera necesito los paréntesis directamente, pongo las operaciones. Es imprimir con formato, así como lo hacíamos en C. Se puede de las dos maneras. ¿Un número? 3. 3. ¿Otro? 8. ¿Otro? 13. Menos 13 puse. ¿Otro? Menos 5. Menos 5. Y ahí está. La suma es menos 10 más 3.
Y luego pues se repite lo mismo, ¿no? Porque el primero lo arrojamos en pantalla con printf y lo segundo con ln, ¿sí? Entonces, la primera es igual que en C y la segunda, pues, es una instrucción especial de este orientado a objetos, ¿no? Imprimir en una nueva línea concatenando cadenas y variables. ¿Ok? ¿Dudas, Y para preguntas? que no imprima tantos ceros, ¿se le pone como en C? ¿Punto 2 se le puede Exactamente. poner como en C? Sí, se le pone punto 2. Ahí. Por ejemplo, ¿no? Si quisieran 2 o 3 o las que ustedes quieran. Aquí le voy a agregar un salto de línea para que se vea más guapo. Ahora sí, un número. 5. 5. Menos 2. 2. Menos 5. 3. Menos 2. Ahí está, la 7. suma es... Ah, se tardó, compañero. ¿Ok? Bueno, esta N, pues es error de dedo, ¿no? No me había dado cuenta. Pero es error de dedo. Entonces, ¿ya no tiene método en este código? No pusimos método exactamente. Muy bien. En este no pusimos método. Pero ¿qué le parece que lo hagamos? Me parece Vamos a bien. agregar un método. ¿Qué le pasó a estas llaves? Acá está. Vamos a agregar el método. Vamos a llamarlo public sumar. ¿Sí? Public sumar. ¿Qué va a sumar? Pues dos números. ¿Sí? Le vamos a dar como argumento X y otro argumento Y. Para hacerlo diferente, vamos a llamarlo estático. Va a ser que sea estático este número. Public static va a devolver un dato de tipo doble y se llama sumar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Este error de qué es? Ah, de que me falta el retorno. Y pues simplemente vamos a retornar X más Y. ¿Sale? Y ya acabamos. Entonces, al momento de imprimir los resultados, vamos a poner en vez de esta operación, vamos a invocar al método sumar. Y como argumentos vamos a poner a C1.real y el segundo argumento será C2.real. ¿Sí? Igual aquí, vamos a quitar estos y podemos poner al método sumar y será C1. Es con mayúscula. C1.imaginario y en el otro C2.imaginario. ¿Sí? Y listo. Ya incluimos un método. Se supone que tiene error, pero no le veo el error. Vamos a ejecutarlo. Dame la parte real del número 1. 7. ¿Sí? 2. 2. Menos 5. Menos 5. 3.5. 3. 3.5. Y ahí están. ¿Sí? El primer resultado se evaluó directamente y el segundo utilizando un método. Como pueden ver, pues pueden existir clases sin métodos y realizar las operaciones dentro de main. No se recomienda mucho, pero sí se puede hacer así. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué no se recomienda mucho? ¿Perdón? ¿Por qué no se recomienda mucho? Ah, porque por aquello de la modularidad, del encapsulamiento. Ya ve que el encapsulamiento es una característica de la programación orientada a objetos, ¿no? Y entre más métodos se tengan, pues quiere decir que su problema lo dividió en más partes.
Al dividirlo en más partes, pues significa que pudo realizar esas partes lo más sencillas posibles. Es decir, divide y vencerás. Dividió el problema a lo más que pudo y pues cada problema resultó más sencillo que el original. Por eso se recomienda hacer métodos. ¿Sí? Ok, ok. Así como en C, ¿no? De dividir Ajá. los métodos, la función. Sí, así como en C. ¿Más dudas? ¿No? En Sí. el primer printf, el de donde la suma es por ciento de punto 2f, ¿Sí? ¿cómo es que ahí está haciendo las operaciones? ¿En qué punto está haciendo las operaciones? ¿Es la línea 22? Sí. Ah, mire acá. Aquí están las operaciones directamente. C1 punto real más C2 punto real. Y el otro es C1 punto imaginario más C2 punto imaginario. Esta operación, el resultado de esta operación se va a ver reflejado aquí, al momento de imprimir en pantalla. Y esta de aquí se va a ver reflejado aquí, al momento de imprimir en pantalla, exactamente igual que como hacíamos en C. ¿Y ahí no reconoce el más como concatenación? No. Cuando usted le pone F, aquí, el más ya no significa concatenar, ya significa pues realizar la suma. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Voy a hacer otro método, pero pasándole los objetos completos. ¿Sí? Entonces tendré el método que me va a devolver un valor de tipo complejos. Me va a devolver un objeto de tipo complejo. ¿Sí? También se va a llamar sumar, pero pues le tengo que poner otro nombre, ¿no? Le voy a poner sumar complejos. ¿Sí? Va a recibir un valor de tipo complejo. Le voy a llamar X. Va a recibir otro valor de tipo complejo. Lo que está recibiendo aquí son objetos completos. Estoy recibiendo aquí objetos completos. Entonces, dentro del método yo voy a declarar otro objeto de la clase complejos. Este se llama Z. Entonces, Z punto real va a ser igual a X punto real más Y punto real. ¿Sí? Lo mismo para imaginario. Z punto imaginario va a ser igual a X punto imaginario más Y punto imaginario. ¿Sí? ¿Y qué voy a retornar? Simplemente Z. ¿Sí? Y aquí dice que tengo un error. Vamos a ver qué es. La variable Z no está inicializada. No, pero no necesita estar inicializada. ¿Por qué la puse en minúscula? No. A ver, pues, no. Dice que quiere estar inicializada Z. Pero no. Es que Z solo es una variable, ¿no? Y le está tratando como objeto al ponerle el método punto. Es un objeto de tipo complejos. Complejos, recuerde que es la clase. Ah, ya me acordé. Lo que pasa es que no lo he creado, ¿verdad? Apenas y lo declaré, pero no lo he instanciado.
¿Qué le tengo que hacer? Pues instanciarlo. Z va a ser igual a new, espacio, complejos. Listo. Ahora sí, aquí nada más la había declarado, pero con esto ya la estoy instanciando. Así como lo puse, es exactamente igual que si yo lo pusiera en una sola línea. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Yo creo que era a lo que se refería el compañero. Entonces, pues vamos a imprimir en pantalla el resultado. ¿Sí? Antes de imprimir, pues yo necesito crear un objeto, porque pues este objeto es local al método sumarse. Yo necesito otro objeto, le voy a llamar resultado. Le voy a llamar resultado. Ahí está mi objeto resultado. Y res va a ser igual a la invocación del método sumarse. Y voy a tener como argumentos al objeto 1 y al objeto 2. ¿Sí? Listo. Y tengo un error. ¿Qué dice el error? Método no estático necesita... Ah, me falta que yo le ponga aquí public static. ¿Sí? ¿Ok? Si no quieren ponerlo estático, podrían no ponerlo, ¿verdad? Y aquí decir que res... No, pero sí necesito... No, mejor si lo ponemos estático, porque si no necesitaría otro objeto para almacenar el resultado. Ay, perdón, no es res. ¿Y por qué ya no se le pone la asignación del objeto? O sea, C1 y ya no punto imaginario. Bueno, punto in. Ah, lo que pasa es que estamos pasando todo el objeto. Es decir, estoy pasando real e imaginario en una sola entidad, en un solo objeto. Aquí estoy pasando C1 punto real y C1 punto imaginario. También estoy pasando C2 punto real y C2 punto imaginario, así de un jalón. Por eso aquí los puedo usar. X real es el correspondiente al C1, X imaginario es el correspondiente a C1 y Y punto real es el correspondiente a C2 y Y punto imaginario es el correspondiente a C2. ¿Sí? Y entonces, pues nada más resta imprimir el resultado. Vamos a poner, ¿cómo lo quieren? ¿Con printf o con println? A ver, con F. Con F, entonces vamos a poner la suma es %F más %F más I. ¿Qué voy a poner? Voy a poner res.real y res.imaginario. Y listo. Entonces, pues los tres nos deben de dar el mismo resultado. Números. 3. 3. 2. 2. 1. Menos 100. 0. Sí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vimos tres formas de manejar los datos. La primera, directamente, sin necesidad de métodos, con los datos de main, ¿sí? C1.real más C2.real, C1.imaginario más C2.imaginario. Después utilizamos un método estático que recibía estos valores y simplemente retornaba una suma, ¿no? Ya sea la suma de los reales o la suma de los imaginarios. Por último, un método en donde se utilizó, acá está arriba, un método donde se utilizó pasar argumentos, pero estos argumentos son objetos completos, ¿sí? Entonces lo hicimos de tres formas. Pasamos argumentos completos a un método. Argumentos. Objetos completos a un método. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Bien, entonces, en la clase han hecho 3 preguntas, las fui contando. Nos faltan 7 para no hacer examen. ¿Alguna pregunta o empezamos el examen? En la línea 27, ¿por qué puso porciento F más porciento F más I? Para que se vea bonito. Esta I nada más es un letrero para diferenciar la parte real con la parte imaginaria I. Nada más se pinta la I tal cual. ¿Puedo volver a imprimirlo para...? Sí, cómo no. Voy a poner 1, 2, 3 y 4. Como puede ver, esta I nada más es accesorio. Ah, pero es que le puse más, ¿verdad? Ahorita se lo quitamos. Ajá, antes serían 2 partes reales y... Tiene usted razón. Okay. Ahí me equivoqué, fue error de dedo. No iría más. Y ahora sí quedaría la I como un accesorio, ¿no? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Uno, 2, 3 y 4. Y ahora sí, ya quedó. 6i, 4 más 6i. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Gracias, compañero. Ahí fue mi error ponerse más. Bien, van 4. Profe, ahí donde puso salto de línea en N, ese no lo entiendo muy bien para qué. O sea, ¿En la línea cuál? En la 24. En la 24, pues nada más para que se brinque un salto de línea, como estética. Pero, No afecta en o sea, nada al programa. si no lo pone, imprimiría el de abajo. Se imprimen juntos. Ya. Sí, mire. ¿A fuerzas necesita el salto de línea? Pues si usted lo quiere presentar de una manera que se entienda, sí. Vamos a poner 1, 2, No, pero me refiero que si no hay necesidad. Ah, no. No, o sea, ya vi. O sea, mi pregunta era que si, bueno, aquí este desarrollador, el IDE, no te lo saltaba en automático, pero no. Sí, no lo pone en automático. Cuando utilizamos printf, pues le tenemos que poner formato nosotros. Con el LN sí lo pone en automático. Línea nueva. De hecho, de ahí viene LN. Line New. Ok. Sí. O sea, que es más conveniente hacerlo con LN, ¿no? Para no estar poniendo la diagonal invertida y la N. Como usted quiera. Por ejemplo, aquí con LN, pues utilizamos más cosas, ¿no? Más elementos. Que el concatenador más, y luego tuvimos que concatenar más, ponerlo entre comillas. Y pues también está ahí, la tuvimos que separar poniéndola entre comillas. Ahora sí que es a gusto del programador, lo que usted quiera. Las dos funcionan bien. Ya, o sea, que también cambia la sintaxis, ¿no? De LN a F. Sí, un poquito. Ya vi. Con la que más se acomode, con esa trabaje. Profesor. Y dígame. Por ejemplo, para la parte donde tiene a X y a Y ya designados como las variables para los reales, cuando los usa para los imaginarios, el código solamente al ponerlo primero la parte real de X y luego la parte imaginaria de X, el código automáticamente lo hace, o para eso es el punto, como para separar el X real del X imaginario. ¿En qué línea? De la 34 y la 35. Aquí. Sí, para eso es el punto. Aquí estoy pasando todo un objeto, ¿no? El objeto va a tener estos dos argumentos. Con el punto, yo voy a asociar al atributo real del objeto X. Aquí estoy asociando el atributo real del objeto Y. Y se lo estoy asignando al atributo real del objeto Z. Es decir, tengo 3 diferentes objetos. Cada objeto tiene parte real, parte imaginaria. Con el operador punto, asocio el correspondiente atributo
al objeto que yo necesite. ¿Sí, más o menos? ¿Era lo que preguntaba? Sí, profesor, gracias. Sí, muy bien. Van 6. Profe, en la línea 27, ¿por qué cuando lo imprimió le puso res al final? Aquí. El res es el objeto. Mira, aquí está. Ya lo creamos. En la línea 12 creé el objeto res de resultado, para que yo pudiera tener a la hora de invocar aquí en la línea 23, a la hora de invocar a sumar, sumar me va a retornar un objeto. Entonces, pues necesito que un objeto cache a ese retorno. Aquí está, miren, en la línea 36, la función sumarse está retornando a un objeto, está enviando un objeto al código. Entonces necesito que una variable del mismo tipo cache lo que está aventando sumarse. ¿Más o menos? Sí, está bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. Van 7. Profe, yo no entendí bien cómo se reciben los argumentos en un método. ¿En qué línea? ¿32 o 29? En ambas. En ambas, muy bien. Es exactamente igual que en C. Yo estoy aquí diciendo que la función sumar, por ejemplo, va a recibir 2 argumentos. A estos 2 argumentos, a estas variables le voy a llamar X y Y. Le puede llamar como usted quiera, ¿no? Por ejemplo, num 1 y num 2. Aquí, pues obviamente sería num 1 y num 2. Lo que está pasando es que al momento de invocar al método dentro del método principal, por ejemplo aquí, le estoy pasando la parte real. Estoy copiando el valor del atributo real del objeto 1, se lo estoy copiando a la variable num1. Aquí de igual manera, en el segundo argumento, le estoy copiando el valor del atributo real del objeto 2, se lo estoy copiando a la variable num2. Ya con estas copias de los valores, pues realizo las instrucciones, realizo los cálculos numéricos y resulta que pues nada más retorno num1 y num2. ¿Sí? Entonces, repetimos, nada más le estoy copiando, lo que yo ponga aquí, lo estoy copiando a esta variable. Por ejemplo, podría yo poner directamente números. 3,5. Este 3 se le está copiando a num1 y este 5 se está copiando a num2. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? Sí, ya. Muchas gracias. Muy bien, por nada. Bien, van 8. ¿Ya no hay más? Yo tengo otra. Híjole, ajá. Public static complejos, o sea, en realidad son 2 dudas. No entendí muy bien para qué usa esta función de este método de public static complejos, o sea, no entendí muy bien cómo funciona. Y lo que pasa ahí es que está poniendo complejos X y complejos Y, pero complejos no es una palabra reservada, entonces, ¿cómo funciona eso también? Muy bien. Lo que pasa es que complejos es un nuevo tipo de dato definido por el usuario. La clase complejos resulta que es un nuevo tipo de dato que está definido por el usuario. Así como las estructuras también eran un nuevo tipo de datos definidos por el usuario. Entonces, es aquí como si yo le pusiera doble, como si yo le pusiera entero. Las características de los enteros, pues, son un número que pertenece a los reales. La característica de los dobles es que son números que pertenecen a los reales. ¿En los enteros dije reales? No. Las características de los datos de tipo entero es que son números que pertenecen a los enteros. Las características de los dobles es que son números que pertenecen a los reales. Las características de los complejos es que tienen 2 números que pertenecen a los números reales. Entonces, complejos se vuelve un tipo de dato más.
Así como el entero, como el doble, como la cadena, ahora complejos también es un tipo de dato. ¿Sí? Y ¿Y Java entonces... no maneja tipo de datos complejos? Ah, sí, cómo no. Pero para este ejemplo, pues lo hicimos a mano, ¿no? Ah, ok. Se llaman complex, algo así. Sí, así es, también lo maneja. Pero pues para ejemplificar, lo hicimos a mano este ejemplo. Y entonces, pues ya es como cualquier función. Aquí como pusimos doble, pues aquí pusimos complejos. ¿Por qué no? Aquí recibe un dato de tipo complejo, así como pusimos doble en el de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, aquí está recibiendo dos argumentos de tipo complejos. Es decir, está recibiendo dos números y cada uno de ellos, pues, sus propiedades son que ambos tienen dos números que pertenecen a los reales. ¿Más o menos? Sí, y la otra, bueno, a ver, déjame ver si la puedo plantear un poco mejor. ¿Ah? Ese método sirve para, o sea, creamos ese método para crear un nuevo objeto y luego ese objeto Sí, así es. como Sí, en el unirlo método, al C1. sí. En el método creamos un objeto. Este objeto, digamos que lo rellenamos con las correspondientes operaciones. Sumamos las partes reales que recibí como argumentos y también sumamos las partes imaginarias que recibí como argumentos. Se lo asignamos a la correspondiente parte real, a la correspondiente parte imaginaria de este objeto creado. Y este objeto que creamos dentro del método y que rellenamos sus campos es el que retornamos. ¿Sí? Y esto lo hicimos, o sea, para crear un nuevo tipo de dato, ¿no? Sí, creando un tipo de dato. Ok, Realmente, porque, pues hay maneras más fáciles de hacerlo, como lo hicimos acá arriba, ¿no? porque Pero me pues, parece como un ajá, poco repetitivo. O sea, sí, si ya tenemos un objeto C1 que es sí, real e imaginario, y sí, si tenemos un C2 que es real e imaginario, ¿para sí, qué crear otro objeto Z que contenga? claro. Aquí, en la línea 24, lo hicimos directamente, sin utilizar ningún método más fácil, ¿no? Pero pues simplemente lo utilizamos como ejemplo para ver cómo podíamos retornar un objeto, para ver cómo podíamos tomar como argumentos otros objetos. Simplemente es un ejemplo ilustrativo. Realmente, pues sí, hay más maneras, hay formas más fáciles de hacerlo. Antes de hacer los métodos, ya habíamos resuelto el problema sin utilizar ni un método, simplemente con los datos recibidos en main. ¿Sí? Pero pues, ¿qué tal que en el examen les dice, cree un método que retorne un objeto y reciba argumentos, no sé cuáles? Ya sabrían cómo hacerlo. Ojalá no venga en el examen. Ya me dio buenas ideas, compañero. Muchas gracias. De nada. De nada, dice. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya son Gracias, 10. profesor. Yo no tengo más. Muy bien, gracias. ¿Algún otro? Profe, yo sí tengo una. Sí. Si por ejemplo en los métodos no pusiéramos static, tendríamos que utilizar la forma que antes utilizábamos, ¿no? Por ejemplo, C2.real y así. Sí, es correcto. Si no le ponemos static, tendrá que referenciarlo a un objeto. Ok, sería esa mi duda. Muchas gracias. Muy bien. Por nada. Profe, ¿Alguna otra? Mande. sí, bueno, quería preguntar si aquí en Java existe el casteo, porque veo que puede concatenar cadenas con los flotantes y no saca Sí. error ni nada. Sí, por ejemplo, si usted quiere convertir algo a entero, le tiene que poner parse.int. Ahí. Espérame. Parse int. Es algo así más o menos, si no mal recuerdo. Y aquí iría lo que quiere usted convertir, ¿no? Por ejemplo, el número entero pone igual a parse.int, integer.parse.int. Es algo más o menos así. Sí existe el casteo, convertir datos
a otros datos. Déjenme ver si me acuerdo bien cómo es. Ujú. Sí, así es. Integer parse punto, parse int, y es un método. Aquí adentro le pondría lo que quiere usted convertir, por ejemplo, la cadena, ¿no? Aquí los errores que me manda es que, por supuesto, no está declarado entero y tampoco está declarada la cadena. Pero este dato tendría que ser un dato de tipo entero. Y esta cadena, pues, es a la que quiere pasar a enteros. Le pone usted integer.parseInt y entre paréntesis lo que quiere convertir a entero. Y también hay para dobles. Tendría que ser, por ejemplo, doble, vamos a ponerle doble, igual a doble.parse doble. Y entre paréntesis, lo que usted quiere convertir a doble. ¿Sí, compañero? Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, profe. Sí. Por ejemplo, si el usuario llegara a poner números fraccionarios y que los pusiera con un operador de división, ahí el programa se tendría que cambiar. ¿Cómo? Por ejemplo, que pusiera un número, por ejemplo, un medio en el programa y que el programa sí lo pudiera leer. Sí los puede leer. Por ejemplo, mire, vamos a ejecutarlo. Un medio quiere, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor usted quiere escribir un medio, ¿así? Así. Pues, más bien el usuario tendría que poner 0.5. ¿Los tendría que poner en decimales ahí en ese caso? Sí, el usuario los tendría que poner en decimales, sí, porque no leería un medio. Mire, por ejemplo, aquí ya me va a mandar error. Dice que no es el mismo tipo de dato al que espera. El usuario lo tendría que poner como decimales. Ok, gracias, profesor. Por nada. ¿Alguien más? Profe, y si el usuario en dado caso que lo ingresa, ¿sí hay una forma de que desde el mismo código se corrija o eso ya es corregible? Sí, lo vamos a ver. Eso se llama manejo de excepciones. Lo vamos a ver hacia el final del curso. Cuando el usuario mete algo así extraño, el mismo código lo puede ir resolviendo. Lo vamos a ver, sí. Sí, lo ¿Y usan en eso temario. existe en C? Porque, bueno, al menos a mí En no C++, me... sí. Ok, en C no. En C solito, no. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Bueno, en cuanto a estructura del código, en C está lo de respetar la sangría, ¿no? Para los ciclos repetitivos, la Sí. llave debe terminar en la misma altura de donde inicia y así, ¿no? Sí. Por CMD, que sería por bloc de notas, también se debe de respetar eso. Por convención, sí, para orden del programa, pero no necesariamente. Sí ejecuta sus programas a pesar de que no los indente adecuadamente. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Si ya no hay dudas, pues ya nos podemos... Profe, yo tengo una pregunta respecto a la práctica. Ajá. Solamente tenemos que ponerle así los atributos y ya, o sea, no tenemos que, por ejemplo, que solicitarle ningún dato al usuario, porque... No, para la primera ok. no. No, bueno, no para la primera, para la segunda. ¿Para la segunda qué práctica? Ajá. Bueno, para la que hicimos el lunes, no. Ok. O sea, es muy parecido a la que hicimos el miércoles de la semana pasada, Sí, ¿no? es casi igual a la tarea, exactamente. Ok, ya.
Ya esa era mi duda, profesor, gracias. Muy bien. Profe, ¿podría mandar también este código? ¿Este código lo quieren en el chat? Sí, profe, por favor. Listo. Ah, no se copió todo. Ahora sí, ya está completo. Va, gracias. Por nada. Bueno, pues entonces nos veremos el lunes para realizar la práctica de laboratorio. ¿Les parece bien? Gracias, profesor. Gracias, Sí. profesor. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el Gracias, lunes. profe. Gracias. Sí, luego, profe. Gracias. Buena tarde, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor.